Hermanos en Cristo, vamos ahora a la palabra de nuestro Dios. Iremos al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos del 13 al verso 35. Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 35. Dice la palabra de nuestro Dios: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre amado, gracias. Gracias por estas hermosas bendiciones que hasta aquí has derramado sobre nuestras vidas. Y te damos gracias, oh Padre, ahora por esta tu santa, bendita palabra. Como siempre, Padre amado, al llegar a este momento clamamos por tu misericordia y por esa unción del Espíritu Santo. Oh Padre, necesitamos su guía, necesitamos su discernimiento para dar esta tu palabra y para recibirla. Así pues, Padre, buscamos tu rostro en esta hora
lo hacemos con expectación, oh Dios, rogándote tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, aunque vamos a hacer una exposición del significado para nuestras vidas de la resurrección del Señor Jesucristo, el tema primario que nos ocupa ahora es el siguiente: el camino del desaliento y el camino de la glorificación. Digo, del camino del desaliento al camino de la glorificación. Esta fue la experiencia de estos discípulos que tenemos aquí, mis hermanos. Y estos discípulos representan lo que en sí los mismos apóstoles habían creído. El Mesías venía para restaurarle a ellos, para exaltarle a ellos, para reinar sobre ellos. Por lo tanto, cuando fue colgado sobre la cruz, vino el desaliento. Iban tristes de camino y de regreso a sus hogares. Mis hermanos en Cristo, qué importante es esto. Digo, del camino del desaliento al camino de la glorificación. Algo que todo ser humano necesita, algo que todos necesitamos experimentar y vivir. Del camino del pecado al camino del perdón y de la salvación eterna. Del camino de esta tierra al camino celestial. Hay algo aquí que deseo que quede profundamente impregnado en sus mentes y en sus corazones, especialmente cuando el desaliento abarque nuestras mentes y nuestros corazones. Y quiero decirles que tenemos un enemigo que se aprovecha de todas nuestras debilidades en sí. Fíjense en la experiencia de estos discípulos. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Escuchando la voz del Salvador, escuchando la voz de nuestro Redentor. ¿Y qué clase de voz es esa, mis hermanos en Cristo? Tenemos los oídos abiertos para muchas cosas, pero es necesario que tengamos los oídos abiertos para la voz de nuestro Salvador. ¿Cuánto reposo trae esto a nuestras vidas? Mis hermanos en Cristo, ¿cuánto poder trae a nuestras vidas para nosotros seguir adelante en todas las circunstancias y en medio de todos los problemas? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Cuál es su experiencia al oír la voz del Señor a través de la Escritura? ¿Cuál es? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Yo les digo particularmente, se me compunge el corazón en sí y brotan las lágrimas pensando en ese amor tan infinito.
pensando en ese refugio eterno que tenemos para disfrutarlos en nuestro peregrinaje terrenal hasta que lleguemos a la ciudad celestial. Qué importante es esto. Oh, qué hermoso es ubicarse dentro del contexto del Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Mis hermanos, cuánta seguridad debe traer a nuestras mentes y nuestros corazones el oír al Señor Jesucristo decir: venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Saber que en efecto Él trae al corazón y la vida la paz que trasciende todo entendimiento y que nos pueden ayudar a mantenernos quietos en medio de toda circunstancia y a guardar en las promesas de nuestro Dios y a guardar en ese poder que tenemos ahora en nuestras vidas a través de la presencia de nuestro Salvador. Sí, mis hermanos, no ardía nuestro corazón. Iban por el camino del desaliento y sus ojos fueron abiertos cuando Él partió el pan. Qué hermosa experiencia esta. De ahí se levantaron para dirigirse al camino de la glorificación. El camino de la glorificación que se estableció allí en las afueras de Jerusalén. Y sí, mis hermanos, es del camino del pecado al camino de la santidad de Dios. El camino del desaliento, el camino de la esperanza. Del camino que dirige al ser humano al infierno, al camino de las mansiones celestiales. Esto trae y viene por consecuencia de esa resurrección del Señor Jesucristo. Mis hermanos, en Cristo, la muerte de Cristo nos habla del amor de Dios. La resurrección de Cristo nos habla del poder de Dios. El Dios del cielo quedó totalmente satisfecho cuando el Señor se dirigió hacia su Padre Celestial, diciendo: para esto he venido, Padre, glorifica tu nombre. Lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. Y ciertamente lo glorificó al levantarle de entre los muertos. Por eso la resurrección de Cristo nos habla del poder de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos capítulo 8, verso número 32 y versos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en el verso 29 de ese capítulo 8 nos dice el propósito de esa redención, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Viviendo la experiencia de la resurrección, nos habla de que nuestros pecados han sido perdonados. Efesios capítulo 1, verso número 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
Y ciertamente, mis hermanos, Él perdona, Él restaura. El amor de Dios es tan infinito y el propósito de redención de Él para con nuestras vidas, de tal forma y de tal manera que Él dice que Él sepulta nuestros pecados en lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Por medio de esa resurrección somos aceptados en Cristo. Efesios capítulo 1, verso número 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y por medio de Él, ahora podemos exclamar, Abba, Padre. Y recuerden el texto, mis hermanos, todo ser humano es criatura de Dios, mas no todo ser humano es hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso número 12, el verso número 13. Ahora podemos tener y tenemos esa íntima relación con nuestro Padre Celestial. Tenemos esa íntima relación con nuestro Padre Celestial. Sí. Por medio de esa resurrección estamos unidos con Cristo. Cuando digo esto, mis hermanos, recuerden, que la efectividad del Evangelio, de las buenas nuevas de Dios, la efectividad de esa sangre poderosa que se derramó sobre el monte Calvario, se confirma a través de la resurrección. Ese es el sello, mis hermanos. Y por eso digo, por medio de esto, estamos unidos con Cristo. Colosenses capítulo 2, verso número 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y escuchen esto, mis hermanos, Colosenses capítulo 3, verso número 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Ha resucitado con Cristo? ¿Qué se necesita para que se opere esa resurrección en el corazón, en la vida del ser humano? ¿Qué se necesita, mis hermanos? Se necesita reconocer el propósito de la cruz. Se necesita proceder al arrepentimiento. El darse cuenta que efectivamente todos lo clavamos sobre la cruz. Él sufrió allí por mí. Por lo tanto, mis hermanos en Cristo, mi mano estaba sobre la mano de aquel que estaba atravesándole con los clavos. Allí estaba. Él lo hizo por mí. Él lo hizo por usted. Y de hecho, pues, hay que escuchar el llamado del Dios del cielo. ¿Cómo clama el corazón de nuestro Dios y con qué clase de amor nos ha amado, mis hermanos? Cuando le dice ahora a la iglesia, vosotros sois embajadores en nombre de Cristo. Como si yo rogase a través de ustedes al ser humano, al hombre, para que proceda al arrepentimiento. Cuando se abre el corazón a Cristo, cuando se clama por el perdón y la restauración,
cuando se hace una entrega genuina, la Escritura dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí se opera el nuevo nacimiento. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Qué importante es entender esto, mis hermanos. ¿Cuán claro es esto en la Escritura? Y sin embargo, por ahí tenemos aún sectas que efectivamente ni siquiera presentan esto de la manera que es y viven la experiencia de aquellos que han manipulado a través de la historia y han establecido sus propios pensamientos. Y digo esto como un ejemplo. Hace muchos años atrás, cuando vivíamos en Miami, vino una señora y tocó a la puerta. Y cuando abrí la puerta, me dijo: mire, Señor, vengo a hablarle a usted acerca del reino de Dios. Ah, bien. Le dije: mire, le voy a hacer una pregunta. Si usted puede responderme esa pregunta adecuadamente, podemos sentarnos y hablar. Y le dije, allá en el Evangelio, en el capítulo 3, el Evangelio según San Juan, cuando Nicodemos viene a hablar de noche con el Señor y le hace la pregunta: ¿qué es necesario que yo haga para heredar el reino de Dios? El Señor le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Usted me puede decir el significado de ese texto? Y me dijo: mire, Señor, yo lo que voy a hacer es traer un precursor del salón para que venga y se lo explique a usted. No, señora, le dije, un momentito, no. Usted me acaba de decir que usted viene a hablarme del reino de Dios. Si usted no sabe el significado de ese texto, ¿de qué reino me va a hablar y de qué Dios? Se enojó. Quise hablarle. Dio media vuelta y se fue. Le dije: señora, por favor, párese en el camino. Usted está llevando conocimiento falso. Busque la verdad de la Escritura. Siguió de largo. Ahora fíjense en esto, mis hermanos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba. Los ojos no pueden estar puestos en lo terrenal, mis hermanos. En la vida del creyente, en cuanto a lo terrenal se refiere, mis hermanos en Cristo, la confianza debe de estar puesta en ese poderoso Salvador que está sentado a la diestra de su Padre y que Él le dice a usted y me dice a mí: busca mi reino y mi justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Quiere decir que aún para las cosas terrenales, mis hermanos, los ojos tienen que estar puestos en las cosas de arriba. La importancia que esto tiene para una vida espiritual saludable y para una vida que procura la santidad de Dios. Porque poner la mira en las cosas de arriba es procurar la santidad de Dios, mis hermanos en Cristo. Siempre les he dicho y les repito una y otra vez, el propósito de la cruz es un propósito de santidad.
Es el pecado lo que trajo la cruz. Mis hermanos en Cristo, lo que hizo necesaria la cruz de Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No, mis hermanos. ¿No? ¿Cuántos han leído los versos que escribí en cuanto a lo que de hecho oí de un analista hace un buen tiempo atrás, cuando dijo que la próxima generación de los Estados Unidos sería una generación sin cerebro. Que el cerebro va a estar en las maquinitas. En el teléfono inteligente, en la computadora, en la tableta. ¿No? Mis hermanos en Cristo, siempre he dicho, el hombre descubre, el hombre inventa y después se hace esclavo de lo que descubre y de lo que inventa. Y lo que descubre e inventa lo domina y caen en el vicio. Efectivamente, esto está sucediendo. Titulé los versos Un mundo en caos, la primera parte, y la segunda parte, Jesús es la respuesta. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿No? Y de hecho, mis hermanos, por eso es que todavía tengo el telefonito este prehistórico. ¿No? En sí. ¿No? Y ahora me han anunciado que para dentro de unas semanas, creo que para el 1 de julio, no me va a servir más porque van a cambiar todas las cosas. ¿No? Y siempre le he dicho a la congregación, no quiero un teléfono de eso que sea más inteligente que yo, ¿me entiendes? En sí. Porque va a caer en el control, va a caer en el dominio y la gente está así, no sueltan el aparatico, viven prendidos del aparatico, ¿no? Y lo que he visto, mis hermanos en Cristo, qué triste esto. Entrar en un restaurante, llegar después una pareja con sus 2 niños, sentarse en una mesa, el padre con el teléfono inteligente en la mano, la madre con el teléfono inteligente en la mano, cada niño con su tableta y pasar más de media hora sin dirigir palabra el uno al otro. Eso es enfermizo, mis hermanos. Eso es estar dominado por las cosas de la tierra. Dominado, no por lo material, por lo falso, por lo ilusorio. Mis hermanos en Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De hecho, pues la resurrección nos habla acerca de la victoria de la cruz. Colosenses capítulo 2, verso número 15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás fue derrotado sobre la cruz. Mis hermanos en Cristo. La victoria es del Señor. La victoria es nuestra. Nos habla de que viviremos para siempre
con nuestro Señor. Sus palabras en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa para nuestras vidas, de nuestro Salvador. Sí, viviremos para siempre con Él. Y sí, la resurrección significa que el Espíritu es dado a todo creyente. Digo que el Espíritu es dado a todo creyente. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. El verso 39 dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Y ese es un río de agua viva, mis hermanos, en nuestro ser. Ríos de agua viva. Esa agua que emana del trono de la gracia de nuestro Dios, mis hermanos. Y de hecho, pues, no. Mis hermanos, vivir alimentados por esa agua viva es vivir la visión celestial. Y cuando la visión celestial es real, mis hermanos, qué bueno sería, mis hermanos. Y yo pienso que cuando es real en nuestras vidas, ¿no? El testimonio va a ser un testimonio poderoso, como lo fue con el apóstol Pablo. Como lo fue con el apóstol Pablo cuando compareció ante Agripa, el rey Agripa. Y le dijo, oh rey, no fui rebelde a la visión celestial. Casi me persuades a ser cristiano. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras, mis hermanos, la garantía de nuestra salvación. Sí, mis hermanos, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y sí, mis hermanos, finalmente nos habla de la victoria sobre la muerte y la victoria sobre el sepulcro. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Recuerden, mis hermanos, que la Escritura nos dice en la primera carta del apóstol Juan que cuando Él se manifieste recibiremos un cuerpo conforme al cuerpo de la gloria de Cristo. También ha afirmado esto en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos lleva del camino del desaliento, del camino del pecado, al camino de la gloria de nuestro Dios, mis hermanos. Así que, y aquí está la exhortación, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ese trabajo, mis hermanos, es de carácter eterno. Eterno. Esa es la exhortación para la iglesia. Esa es la exhortación para cada uno de ustedes. Esa es la exhortación para mi propia vida en sí. Y esto es lo que necesitamos vivir. Espero en el Señor que así sea. Espero en el Señor que procuremos abrir nuestros ojos a la realidad que estamos viviendo. Digo, a la realidad que estamos viviendo. Ciertamente, estamos viviendo en un mundo en caos. Y ciertamente, estamos viviendo dentro del contexto de un cristianismo en caos. Por eso es que sabemos aún más claramente que la segunda venida del Señor Jesucristo está por suceder en cualquier momento. Recuerden esto, la señal por excelencia de la segunda venida del Señor Jesucristo, de la manifestación del hombre de maldad, es la apostasía de la iglesia, lo que se está viviendo en este tiempo. Sí, hay muchas otras señales, muy importantísimas, y se han cumplido y se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Pero esta es la señal que indica, ¿no? Es decir, recuerden lo que dijo el Señor. Se levantarán falsos maestros, falsos profetas, arrastrarán multitudes con ellos. Y de nuevo les recuerdo, cuando usted escuche a un hombre proclamarse apóstol, proclamarse profeta, hecho pues a sentarse o pararse sobre el pedestal y llenar su vientre de bienes materiales y decir que tiene poderes exclusivos sobre Satanás, está contemplando a un falso profeta. Esta es la realidad, mis hermanos. Este es el tiempo que estamos viviendo. Por lo tanto, la palabra nos exhorta a redimir el tiempo, a redimir el tiempo, ¿no? Y hacer tesoros allá donde nada perece, en los cielos. Dios les bendiga. Gracias. Qué hermoso, ¿verdad? Del camino del desaliento, el camino de la gloria. Iban desalentados a Emaús.
Pero qué hermosa en sí la disposición de nuestro Señor. Los hizo regresar al camino de la gloria. ¿No? Y espero que si entre nosotros hay alguno que ha estado inclinado hacia el camino de Emaús, que reflexione, que escuche la voz del Señor. Dé la vuelta en arrepentimiento y diríjase al camino de la gloria, el cual fue trazado por la sangre que Él derramó sobre el monte Calvario. Y por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ha usted resucitado espiritualmente? ¿Ha abierto su corazón a Cristo? Si tenemos a alguien dentro de este recinto que necesita esta experiencia, le rogamos en nombre del Señor responda a la voz del Dios del cielo. Cuando el deseo brota en el corazón es porque el Espíritu Santo nos está llamando. Abra su corazón a Cristo. Y habrá reposo para su alma. A mis hermanos creyentes, de nuevo, ¿están nuestros pasos en el camino del desaliento o nuestros pasos en el camino de la victoria? Este es el Evangelio de Dios. Y este es el que necesitamos vivir. Vamos a escuchar un himno de invitación. Espero en el Señor que continúen meditando en la palabra que hemos escuchado. Y de acuerdo a cómo el Espíritu Santo está hablando en nuestras mentes y nuestros corazones, que así respondamos. El Dios del cielo dice en su palabra: si escuchas hoy mi voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. No hay nada mejor que la paz de Cristo en el corazón del ser humano. Él logró esa justificación sobre el monte Calvario. Por eso dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si hay alguien que necesita esa resurrección espiritual, le vamos a exhortar para que mientras se escucha el cántico de invitación pase aquí al frente. Y pedimos esto porque el Señor, el cual murió públicamente por nosotros, demanda esa declaración pública. Él dice: el que me declare delante de los hombres, yo le declararé delante de mi Padre que está en los cielos. El que me niegue, yo le negaré.
Y yo doy muchas gracias a Dios por el día que esto sucedió en mi vida. Así pues, si siente la voz del Espíritu Santo hablándole, vamos a rogarle que pase aquí al frente, abra su corazón a Cristo. Y a mis hermanos en Cristo, considerando dónde estamos, respondamos también. Si hay algún motivo de oración, tráigalo ahora. Uno, identificarnos, ¿no?, en oración los unos con los otros. Puestos de pie, mientras escuchamos el cántico aquí, le esperamos. ¿Quiere someterse a las aguas del bautismo? Amén. Tenemos otro en la comunicación que así va a ser. Gracias por tu vida. Gracias por tu decisión.
Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir a nuestro Dios en oración. Padre amado, gracias. Gracias, Padre. Gracias por ese amor tan grande. Gracias, Padre, por este precioso evangelio. Gracias por tu don inefable. Gracias, Cristo, por morir por nosotros sobre el monte Calvario. Gracias, Padre, por levantarle de entre los muertos, con esa resurrección victoriosa, Padre, lo cual es ancla y seguridad de nuestra salvación y de nuestra herencia celestial. Te damos gracias por ello. Te damos gracias por estas vidas que han pasado al frente, por las decisiones y peticiones que se están levantando delante de ti, Señor, en esta hora. Bendíceles. Oh Padre, que el resultado de esta entrega, oh Padre, glorifique tu santo y bendito nombre. Amén. Sean usados para tu gloria, oh Dios. Y Padre amado, pues, que la paz tuya reine en sus corazones. Te ruego por todos. Te ruego, Padre, por cada hogar aquí representado en esta hora. Oh Padre, que esa bendita unión que tenemos en Cristo, Padre amado, ahora como hijos tuyos, sea algo real en nuestros hogares, procurando la bendición tuya. Y Padre, la dependencia de tu misericordia. Bendice a nuestros hijos. Bendice a nuestros nietos. Oh Padre amado, que el testimonio nuestro sea un testimonio genuino de vidas que te aman. De vidas que verdaderamente están en el camino de la glorificación. Que el impacto esté ahí, el testimonio llegue a los corazones de todos aquellos que así lo necesitan, Padre amado. Que se vuelva dulce experiencia para nosotros el servirte, el hacer tesoros en el cielo. Gracias, Padre, gracias por este tiempo. Llevando estas vidas en particular delante de tu trono. La congregación, Padre, que es tuya, oh Dios. Juntamente con la congregación americana y la congregación de nuestros hermanos chinos. Y rogándote siempre, Padre, que estos recintos que son tuyos sean recintos de paz y de restauración para cada vida que aquí asiste. Buscando tu rostro con mucho agradecimiento, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de aquel delante del cual un día toda rodilla tendrá que doblarse y confesar que Él es el Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Salúdense los unos a los otros y nuestra nueva hermanita en Cristo.